Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Ford EcoSport y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por lo tanto, Ford no considera que los faros antiniebla periódicamente sean un defecto de diseño. Y no importa que las zonas con niebla suelen tardar entre 2 y 3 días en secarse por completo. En 2016, Ford retiró del mercado todos los EcoSport vendidos en nuestro mercado. Debido a un defecto de fabricación, en determinadas condiciones la cerradura de la puerta simplemente no funcionaba porque se producía un error entre los módulos electrónicos al intercambiar información. Por tanto, el coche era vulnerable al robo. Actualizar la electrónica resolvió el problema, pero antes de comprar un automóvil, debe asegurarse de que el propietario anterior realmente haya eliminado este matiz desagradable. Los crossovers fabricados antes de mayo de 2016 pueden tener espejos retrovisores exteriores que pueden romperse. Resultó que el problema era que el espacio entre el elemento del espejo y el cuerpo de plástico del espejo era demasiado pequeño. Ford reconoció el problema, tras lo cual los diseñadores modificaron los espejos y los distribuidores oficiales reemplazaron los elementos agrietados de forma gratuita. Además de las carcasas de los retrovisores, Ford también tuvo que modernizar el revestimiento de los pilares en los coches fabricados antes de finales de 2015, a menudo burbujeaban. El problema desapareció solo después de modernizar las fijaciones de los revestimientos de plástico. La lista de quejas también incluye las juntas de las puertas colocadas de manera desigual. También existen problemas con el funcionamiento de las cerraduras de las puertas. Pero como en estos casos no se puede hablar de deficiencias masivas, Ford simplemente atribuyó todo a las características de ensamblaje de copias específicas. En algunos EcoSport que salieron de la línea de montaje entre 2014 y 2016, el acolchado de los asientos se desmoronaba y arrugaba después de 10 a 15.000 kilómetros. Y aunque los representantes de Ford aseguraron que solo el 1% de los compradores se queja de esto, aún así se han cambiado la tapicería y el relleno de los asientos. Para el EcoSport se ofrecieron dos motores de gasolina, 1,6 litros, 122 caballos, y 2,0 litros, 140 caballos. Hasta 2016, el motor de 1,6 litros se importaba de Inglaterra, pero luego su producción se instaló en Rusia. No es de extrañar que la mayoría de los coches del mercado secundario tengan esta unidad de potencia oculta bajo el capó. No hay quejas serias sobre el motor de 122 caballos de fuerza, que se puede encontrar en otros modelos de Ford. El motor atmosférico de aluminio con transmisión por correa de distribución puede considerarse, con razón, uno de los motores Ford más fiables y sin pretensiones. Sin reparaciones importantes, este motor puede recorrer fácilmente hasta 300.000 kilómetros. El motor de 2,0 litros también es fiable en general, pero a menudo las pequeñas cosas molestan. Vale la pena estar preparado para el hecho de que las bobinas y los cables de encendido individuales comenzarán a fallar con el tiempo. Además de una válvula de mariposa del colector de admisión atascada. Si después de 3.000 revoluciones por minuto el motor comienza a funcionar mal y no produce la tracción habitual, entonces probablemente este sea el problema. La válvula de mariposa también causa problemas. Debe limpiarse al menos una vez cada 50.000 kilómetros. Cada 80 a 100.000 kilómetros tendrás que inspeccionar los pozos de las bujías. Si se encuentra aceite en ellos, debe apretar inmediatamente la tapa de la válvula y reemplazar la junta. Después de recorrer 120 a 150.000 kilómetros, puede comenzar a escucharse debajo del capó el característico traqueteo del volante bimasa. Las cajas de cambios disponibles para el EcoSport son una manual de 5 velocidades y un robot G-Track de 6 velocidades. En ambos casos, la tracción estará en el eje delantero, ya que simplemente no existe una versión de tracción total con un motor de 1,6 litros. El motor de 2 litros importado de Inglaterra se combinaba exclusivamente con una transmisión manual de 6 velocidades. Pero la tracción en la versión EcoSport más potente es exclusivamente de tracción total. Es por eso que el EcoSport de 2 litros no utiliza una suspensión semi-independiente convencional, sino un diseño multibrazo. Sin embargo, en el mercado secundario la cuota de la versión con motor de 2 litros representa, en el mejor de los casos, el 10% de todas las ofertas. Una transmisión manual, independientemente del motor con el que se combine, no puede presumir de buena salud. El desgaste de los sellos de transmisión es el principal problema mecánico y generalmente ocurre después de un kilometraje de 100.000 kilómetros. Al eje del piñón diferencial tampoco le gustan las cargas elevadas.
La misma cantidad deberá gastarse en reparaciones si el cojinete del eje de entrada se atasca después de 100.000 kilómetros. Y aunque en el EcoSport todavía no se ha encontrado un problema así, a juzgar por los focus y mondeo relacionados, es solo cuestión de tiempo. El robot, con dos embragues secos, es estructuralmente similar al Volkswagen DSG, pero presenta menos problemas. Desde 2012, la transmisión robótica se ha mejorado constantemente. La nueva unidad de control y adquisición de datos, el sello de aceite del eje de entrada, las horquillas y el cojinete de liberación son solo algunos de los cambios. Ford incluso cambió el material de los discos de embrague en el proceso de finalización del robot. La diferencia fundamental con la caja de cambios DSG es que todos los actuadores de la transmisión robótica instalada en el EcoSport no son hidráulicos, sino electromecánicos. Esto tuvo un efecto positivo en la confiabilidad. Los propietarios de un EcoSport con robot solo deben acostumbrarse a que no se recomienda sujetar el coche con los frenos cuando el selector está en la posición drive. En estas condiciones, el embrague puede patinar y provocar un sobrecalentamiento. Es difícil encontrar un EcoSport con tracción total, por lo que prácticamente no existen estadísticas sobre averías del sistema de tracción total. Aunque todavía puedes prestar atención a algunos matices. El punto más bajo de los crossovers con tracción delantera es la viga trasera. Desde allí hasta el suelo hay unos 180 milímetros. Para la versión con tracción total, el punto más bajo oficial es el resonador del escape. Debajo están los mismos 180 milímetros. Al mismo tiempo, por alguna razón, la gente se olvida de las fijaciones bajas de las palancas al soporte del buje. Y en vano, porque al salir de la carretera pueden sufrir daños. El silenciador en el EcoSport con tracción total no está ubicado longitudinalmente, sino transversalmente, lo que empeora notablemente la permeabilidad geométrica. El embrague del eje trasero se bloquea a la fuerza mediante un botón en la consola central. Al mismo tiempo, el modo 4WD con un conjunto de velocidades no se desactiva de forma independiente. Afortunadamente, el EcoSport tomó prestado el embrague del crossover Kuga, mucho más grande, por lo que en un modelo de menor tamaño y peso funciona en un modo relativamente suave. El punto débil de la suspensión del Ford EcoSport son las barras estabilizadoras, que se desgastan demasiado rápido. A menudo quedan inutilizables después de un recorrido de 10.000 kilómetros. Recién en 2016 se comenzaron a instalar puntales estabilizadores modernizados en el automóvil, después de lo cual se resolvió el problema. Curiosamente, en la versión con tracción total, el fabricante utilizó muelles y amortiguadores más rígidos. Al comprar un automóvil y realizar pruebas de manejo, vale la pena recordar esto. El hecho de que las versiones con motores de 1,6 y 2,0 litros no tengan la misma conducción fue programado por los ingenieros de suspensiones desde el principio. De lo contrario, todavía no es posible evaluar completamente la capacidad de supervivencia de la suspensión EcoSport. La mayoría de los ejemplares aún no han logrado recorrer ni siquiera 150.000 kilómetros. Sin embargo, dado que el EcoSport se ensambla a partir de cubos de fiesta, focus y mondeo, es poco probable que difiera mucho de ellos en términos de confiabilidad. En otras palabras, a medida que aumenta el kilometraje, el coche no debería presentar sorpresas inesperadas y costosas. Además, el hecho de que la asamblea EcoSport se estableciera en Rusia recién en 2014 jugó a nuestro favor. Durante los 2 años que este modelo estuvo vendido en otros mercados, logró librarse de algunas enfermedades infantiles. Hasta ahora, la relativa frescura de los ejemplares presentados en el mercado secundario también habla a favor del EcoSport. El recurso de la mayoría de ellos sigue siendo suficiente para recorrer entre 100 y 150.000 kilómetros sin complicaciones innecesarias. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.